Este programa es presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España, Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate, ya a mitad de la semana, pues entonces ha evolucionado este tema de los diputados que han sido desproclamados por el Tribunal Supremo de Justicia, enfrentándose no a un poder, que es el poder legislativo, sino también al poder electoral, que fue quien proclamó a estos diputados del Amazonas. Ayer, por cierto, tuvimos una conversación bien interesante con el gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, que aclaró muchísimas cosas, pero también tuvimos una conversación con un abogado que es una voz autorizada en la Constitución venezolana, que es José Vicente Haro, y dijo que acatar esa resolución del Tribunal Supremo de Justicia era participar de una violación a la Constitución, hacerse copartícipe de una violación a la Constitución. Y tocamos el tema también del apoyo internacional que tendría la oposición para simplemente avanzar con los 13 diputados proclamados y no desproclamarlos. Pero también habíamos anunciado en nuestra cuenta de Twitter bien temprano que la decisión o la estrategia que se iba a utilizar por parte de la oposición era que los propios diputados solicitaran su desincorporación de la Asamblea Nacional. Todo eso ha venido pasando desde ayer, y el apoyo internacional vino directamente del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Y vino a través de una carta que se condensó en varios tweets que nosotros los divulgamos aquí en el programa. Vamos a recordar esos tweets para después entonces hablar de lo que está pasando el día de hoy, y lo vamos a conversar con la internacionalista Vilma Petrasch, que ya está aquí en el estudio. Vamos a verlo. Ahí tienen ustedes los de ayer. Esos son los twitters que condensaron la carta que él envió. Directamente le dijo a Nicolás Maduro: la Carta Democrática Interamericana me obliga a actuar si se afecta el proceso político institucional. Dijo también: impedir a legisladores electos asumir su banca es golpe directo a la voluntad del pueblo, y también le manda el mensaje directamente a Nicolás Maduro. También dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos: elegir miembros de la judicatura con militancia política vulnera esencia de separación de poderes. Esto refiriéndose definitivamente a cómo fueron electos estos magistrados que ahora van contra estos dos poderes, el electoral y el legislativo. Acuérdense que fue en diciembre, a última hora, la forma en que fueron electos además por una Asamblea Nacional, unos parlamentarios que ya iban de salida y que no fueron reelectos, muchos de ellos, de manera que eso no es legítimo. Vamos a ver otro de los tweets de Almagro: alterar representación tras pronunciamiento de electores no respeta la voluntad popular. También mensaje dirigido a Nicolás Maduro. En Venezuela, con parcialidad del Poder Judicial, hay erosión de democracia. Otro de los mensajes que publicó ayer Luis Almagro. Y en el siguiente mensaje dice: el Estado de Derecho pierde credibilidad con un sistema judicial percibido como parcial. Creo que este fue uno de los más lapidarios. Y también le dice al presidente Nicolás Maduro: estoy seguro que usted cumplirá su palabra y respetará la voluntad del electorado. Pensaba que había otro. Bueno, ya fueron desproclamados, desincorporados los 3 diputados, ya no son 112, ahora son 109. Y para conversar acerca de eso, el día de hoy, otros temas, también el mensaje del presidente Obama, eso lo vamos a tocar en el siguiente segmento. Está con nosotros aquí Vilma Petrasch. Parece que estamos uniformadas, pero no fue casualidad. No, fue pura casualidad. Bueno, Patricia, estamos conectadas. Tú sabes está de moda el vino tinto, eso es lo que pasa. Mira, interesante la declaración después de Maduro. Yo lo puse inclusive en un comentario en Facebook, que el oficialismo venezolano dice que le resbalan críticas del titular de la OEA, que después, por cierto, aplaude la decisión, muy valiente, porque no hay que... Mira, nosotros estamos en un punto muy crítico. No podemos, por lo menos nosotros, promover el enfrentamiento de poderes. Lo están promoviendo la confrontación. Ellos. Claro. Pero fíjate que una de las cosas que decía ayer José Vicente Haro es que iban en camino otras impugnaciones.
y que esto lo que iba a traer Bueno, era... ya uno de ellos lo mencionó, casi que van a impugnar al Aragua. propio Ramos Salud. No, sí, ¿En ya, serio? eso va a ser, ahora eso Sí. va a ser un deporte, ahora Pero, impugnemos. bueno, pero yo creo que es claro y está quedando claro. La carta de Almagro yo la tengo conmigo. Sí. Evidentemente estos Twitter lo resumen muy bien. Es una carta escrita el 12 de enero directamente a Maduro. Acuérdate que él hizo una carta de 17 páginas para, en aquel entonces, para el Poder Electoral, para su cabeza Tibisay Lucena, que era una radiografía, yo le llamé el expediente Almagro. Y esto Sí. es parte de ese expediente, Patricia, porque él dice, a mí me toca velar porque funcionen los artículos 2 y 7 de la Carta, del 2 al 7, velar por ese cumplimiento, que es donde se dan toda la descripción de lo que es un sistema democrático, cuáles son primero los elementos constitutivos de un sistema democrático y las condiciones para su funcionamiento. Pero resulta que en Venezuela ya nada de eso hay. Y es evidente que cuando él hace todo el análisis de la forma en que se está violentando la voluntad popular, cuando hay un poder que proclamó y reconoció, y llega un momento en que él dice, estamos hablando de uno que era el sistema electoral más perfecto del mundo, y así lo describía. Él dice, déjame decirte exactamente cómo lo que él dice. Considera que, porque está hablando de la grabación que se está utilizando, él llega al punto, porque es detallista la carta, llega al punto de hablar de la grabación que se utiliza para supuestamente acusar a los diputados estos de que no es legítima y por lo tanto proceder a la impugnación de estos individuos de una manera ilegal porque ya habían sido proclamados. Dice, considerar que una grabación anónima tenga más fuerza que las conclusiones del La llamado... grabación anónima se refiere a la de Liborio Guarullo, Claro. que ya él la aclaró ayer. tenga más fuerza que las conclusiones del llamado antes del 6 de diciembre, el sistema electoral más perfecto del mundo, y lo pones entre comillas, es intolerable e insostenible jurídicamente. O sea, este individuo ha sido increíblemente, yo diría, minucioso en la crítica, pero además muy bien fundamentada, porque también dice que una medida cautelar no puede sustituir un proceso como el que ya se había hecho. En todo caso, permite la proclamación, como evidentemente había ocurrido, y luego sí continúa la investigación, pero con esas personas en ejercicio. Como que es lo que Porque debería esto ser para- están en una fase preprobatoria, no hay prueba todavía, hay que discutir. Y además dice, y esto si fuera así, pruebaría también que se espió a la oposición de una manera que también Además, es ilegal. una grabación que No, es yo ilegal. sé que es montaje, además es un No, montaje. pero además Pero es ilegal, es ilegal. Por porque eso, ahí no hay eso ninguna orden de un también, juez para hacer eso una- también y la lo difusión plantea. también es ilegal. Por eso te digo, la carta está muy bien escrita, no solamente bien escrita, jurídicamente es impecable. Y evidentemente hace una cosa que no podía hacer de otra manera, que esto dirían que les resbala, porque ellos consideran que si estuvo mal y era una basura la OEA cuando estaba el señor Insulza, ahora es mucho peor. Pero resulta que quien le devolvió la dignidad a la OEA es este secretario general, porque realmente está haciendo lo que tiene que hacer como secretario general. Hacer un llamado que no es solamente un llamado, Patricia, al país, al gobierno, que además se comprometió a respetar los resultados de la voluntad popular expresada el 6 de diciembre, sino también, de alguna manera, a todos los países de la región que siguen guardando silencio. Sí, Tú sabes, la porque única voz, Estados bueno, Unidos, Costa Rica sí Estados habló. Unidos que ya hizo un pronunciamiento. Y Costa Rica también. Pero por eso te digo, es realmente lamentable, Patricia, lo que está pasando abiertamente es un golpe de Estado. Golpe de Estado judicial y Pero ejecutivo. por eso es que lo que pasa es que a mi lógica no me dice, es un golpe de Estado, pero ha sido asumido y aceptado por la oposición, que es lo que también tiene la gente muy mal. Bueno, Vilma, porque una yo te cosa entiendo, es lo Patricia, que diga la política pero y las estrategias, y otra cosa es lo que el ciudadano siente de que pase lo que pase, no hay forma de ganarle a estos Claro, lo que tipos. pasa es que el Porque, tema, no, o el sea, tema los es que la malos siempre oposición ganan, sigue es lo que siente la insistiendo en gente. que ellos, a pesar de esto, tienen los 2/3. Ellos siguen Por insistiendo. ahora, porque es lo que te digo, ya hay impugnaciones en camino, y vamos a ver, actualizar lo que hoy dijo Almagro después de que la oposición, porque es que eso, o sea, si hay un respaldo internacional, pero entonces viene la oposición y acepta esto, entonces ya que va a hacer la autoridad internacional, como el caso de Almagro, decir, bueno, ya ustedes lo aceptaron, vamos a ver lo que dijo Almagro y vamos a hablarlo con Vilma.
Creo que lo tienes ahí en pantalla. Sí, dice, confío en que la decisión de los legisladores contribuya al equilibrio de poderes y respeto a la voluntad popular del 6 de diciembre. Y camino del diálogo abierto. Camino del diálogo abierto por los legisladores de Amazonas pone el interés de Venezuela primero y abre camino de distensión. Bueno, porque eso fue la frase que utilizó Venezuela primero. Eso, los propios legisladores, y además dijo en una entrevista que le dio Ramos Salub a Vladimir Villegas, dice que era necesario, por lo menos temporalmente, hacer este sacrificio de una parte para preservar el todo. Que era, porque en lo que iba dirigido a hacer, tú sabes lo que iba a pasar. Ajá. Mira, Patricia, déjame decirte cuáles creo yo que era la movida. Sí. No solamente ¿Me lo que dices al regreso? Ok. ¿Cuál era la movida? Porque yo prefiero no opinar en esto, porque además Mercurio está en retrógrado, ¿tú sabes? Prefiero no opinar. Vamos a ir a un corte, pero primero vamos a hablar de tu casa. Tu casa cuando quieres vivir en la Florida, no hay mejor aliado para escogerla que tucasaenflorida.com. Es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en la Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a la medida de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te los administran de forma transparente. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Su página web es www.tucasaenflorida.com. En las redes sociales son en Instagram @tucasaenfl, en Twitter @tucasaenflorida y tienen un correo electrónico que además contestan con muchísima rapidez, que es info@tucasaenflorida.com. 3 números telefónicos. Uno puedes llamar directamente desde Venezuela, que es el 771-0568. Desde Estados Unidos, 561-927-5412 y desde Perú el 718-5028. Vamos a un corte y al regreso seguimos hablando con Vilma Petrach. Siempre estamos de acuerdo, pero en esto como que no mucho. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate, estamos con Vilma Petrach, bueno, discutiendo, debatiendo, conversando sobre lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional en las últimas horas, pues ya se incorporaron los 3 diputados impugnados. Tú decías que lo que iba a pasar era que, creo que hay una maniobra, yo dije una movida, una maniobra. Sí. La maniobra era, obviamente, declarar que toda la Asamblea Nacional estaba en desacato. Por eso es que el señor Ramos Salub dice, acatamos. Pero acatamos también criticando cómo se nombraron estos jueces, porque ellos ya tienen una comisión que va a investigar todo esto. Pero Patricia, y van a hacerlo, y van a poner a la Sala Constitucional a reemplazar temporalmente, y luego ya tenían, acuérdate que ellos tienen su plan B con el llamado Parlamento Comunal. Pero eso es lo mismo, que entonces van a tu casa con armados, te apuntan y tú tienes que entregarles todo. Entonces, bueno, hay que aceptarlo, porque si no me iban a matar. No, es la misma cosa, entiendo, es el mismo Patricia, tema del venezolano que dice, no Dios puedes mío. sacrificar, escúchame, la necesidad de estar la presencia ahí, además que ellos ya tienen, está saliendo al aire todo esto, lo está viendo todo el mundo. ¿Y qué hacemos con que lo vea todo el mundo? Bueno, lo está viendo el mundo dentro y fuera de Venezuela. Patricia, nos estamos enterando de lo que no pasaba antes. Todos los procedimientos, hoy por ejemplo, hubo una intervención ¿Qué va a pasar brillante, con las próximas impugnaciones? de Julio Montoya, que fue juramentado, es suplente y fue juramentado, hizo una intervención brillante sobre el narcorrégimen que hay en Venezuela y por qué había que, bueno, restaurar la situación, normalizar la situación de la frontera, porque el narcotráfico estaba haciendo prácticamente, claro, de la suya y producto de un gobierno narcocleptocrático como el que tenemos en el país. Entonces yo creo, Patricia, que al final nosotros no podemos sacrificar ese momento de oportunidad y estos señores van a tener su momento porque van a ser restaurados. Yo estoy seguro que ellos van a volver. Ellos no es que renunciaron, ellos se desincorporan, siguen siendo, se desincorporan, pero siguen siendo. Bueno, que por cierto, a mí me encantaría saber qué piensa entonces la Sandra Oblitas, la Tibisay Lucena, porque ahora dicen que están ellas en total silencio. Fíjate que ellos ni se han hablado, porque acuérdate que el poder que está haciendo, básicamente le están pasando por encima con una planadora, es al poder electoral.
porque ellos proclamaron efectivamente a todos estos individuos y además no es posible, repito, y lo dice muy claro el señor Almagro, lo dice como cualquier abogado lo hubiera dicho, es decir, una medida cautelar no puede reemplazar un acto de proclamación y un acto que implica, de hecho, ¿Cómo quedan los electores? ¿Cómo quedan los electores? La gente que decidió que ellos tres estuvieran ahí representándolo. Así es. Bueno, por eso es lo que dijo también uno de los parlamentarios, no recuerdo que es el principal de ellos, dijo, estamos dejando al 20%, creo que algo así como dijo, al 20% del país no representado. Y a la comunidad indígena. Esa, a la comunidad indígena. Que ellos dicen defender tanto. Se sienten por ellos particularmente vulnerados. Y es lo triste de todo esto, pero precisamente todo eso, mira, en el proceso, yo creo, esto es parte del proceso de caída inevitable de este régimen, Patricia. Eso no tiene vuelta atrás. Bueno, yo espero que sea así. Yo sí estoy yo no voy a segura que es discutir así. contigo porque Mercurio está en retrógrado. No discutamos. Pero por si acaso Bueno, no es así, vamos a ocuparnos un poquito de Estados Unidos y vamos al mensaje del presidente Barack Obama, porque nos toca quedarnos aquí por ahora. Y porque es importante, el mensaje del presidente de los Estados Unidos no le interesa solamente a Estados Unidos, definitivamente esto es para el mundo entero. Vamos a ver un reportaje de La Voz de América acerca del mensaje de ayer del presidente Obama y vamos a escuchar a Vilma Petracha acerca de lo que opina sobre esto. Vamos a ver. En su último discurso sobre el estado de la nación, el presidente Barack Obama pidió rechazar la desconfianza que envuelve a los legisladores estadounidenses y los animó a trabajar juntos para superarla. Obama comenzó diciendo que en su última visita al Congreso como presidente quería concentrarse en el futuro. Quiero abocarme a los próximos 5 años, a los próximos 10 años y más allá inclusive. No obstante, el mandatario estadounidense enfatizó que otros temas inconclusos seguirán siendo parte de su agenda. Y continuaré promoviendo los avances sobre el trabajo que aún me parece resta por hacerse, mejorando un sistema de inmigración resquebrajado, protegiendo a nuestros hijos de la violencia por armas de fuego, pago igualitario por trabajo igualitario, descanso pagado, mejorar y aumentar el salario mínimo. El presidente Obama insistió en que Estados Unidos debe liderar en retos como el cambio climático y la inmigración, mientras a su vez combate a los terroristas que amenazan a los estadounidenses, como el Grupo Estado Islámico. La principal prioridad es proteger al pueblo norteamericano, ir tras las redes terroristas. Cuba también fue parte del último discurso desde el Congreso del presidente número 44 de Estados Unidos e insistió a los legisladores a levantar finalmente el embargo a la isla. Por su parte, los republicanos, representados por la gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, pusieron en tela de juicio los supuestos logros del mandatario. Desde que asumió el cargo, muchos norteamericanos siguen sintiendo los problemas de una economía que les impide tener el ingreso suficiente. Además, estamos enfrentando la amenaza terrorista más grave que ha enfrentado nuestro país desde el 11 de septiembre. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Simplemente debemos darles... Bueno, comentarios ahí como que a lo mejor nos parecen importantes. Michelle bellísima y la mayoría de las mujeres que estaban ahí estaban vestidas de vino tinto. O sea que nosotros estamos a la moda. Cuéntame. Bueno, mira, obviamente... América Latina no apareció por todo eso. Apareció Cuba. Bueno, claro, Cuba. Que pues es parte del legado histórico que quiere dejar Barack Obama. Realmente no apareció América Latina, ciertamente. Mira, hay varias cosas que no aparecieron. En una línea menciona el tema migratorio, pero un tema fundamental, es más, un momento en que se están dando importantes procesos de deportación que han sido sumamente criticados por el propio partido, el presidente no lo menciona. El presidente no mencionó lo del debate de las armas, a pesar de que unos días antes había hecho una locución y había hecho un llamado directo prácticamente a través de una orden ejecutiva pidiendo, por ejemplo, mayores background checks, por ejemplo, para que las personas que vayan a comprar armas no solamente abarque a las personas, sino a las armerías que están vendiendo las armas. Eso no lo mencionó en el discurso. No mencionó, bueno, el presidente dejó cosas afuera, por ejemplo, el tema de los derechos reproductivos por todo este debate que hay. Yo digo que son temas, por cierto, progresistas, sí, que tienen que ver con lo de Planned Parenthood, por toda la presión que ha habido. Es decir, él trató de alejarse de aquellos temas que son altamente divisionistas. Y sin embargo, él reconoce
cuando él llegó a la presidencia, Patricia, este es tu último discurso del Estado de la Unión. Es el último, exactamente. Y él llegó a la presidencia con una agenda, yo diría, de hope and change, de esperanza y cambio, y de ser el gran, supuestamente, unificador de la nación, y resulta que hoy la nación está más polarizada que nunca. Y además, te voy a decir, dos tercios de los norteamericanos piensan que aunque él diga, y lo dice, que la economía está bien, que se han recuperado algo así como 19 millones de empleos, 12 millones creo que fue lo que dijo la cifra, que la economía hoy está mejor que nunca, y también reconoció que el norteamericano no lo está sintiendo. ¿Pero por qué no lo está sintiendo, Patricia? No es por lo que él dice del cambio tecnológico solamente. La realidad es que esta economía está produciendo, y eso hay que decirlo, empleos de baja calificación y bajos niveles salariales. La gente no está mirando hacia adelante y ve esa visión de futuro que quisiera tener. Siente que el sueño americano cada día se vuelve más lo que llaman elusive, o sea, un sueño cada día más inalcanzable para mucha gente. La familia promedio americana está sufriendo los costos, y aunque la economía se haya recuperado, tal vez macroeconómicamente, en el bolsillo promedio del norteamericano no se está sintiendo. Él habla de que se crearon empleos y de que la economía está creando empleos, que bajó el desempleo, es cierto, pero también es cierto que el tema es que estamos en una situación en la cual ¿cómo te digo? Se siguen creando empleos de baja calificación, repito, y eso crea una situación de tensión laboral inmensa. Además, hay un montón de personas, para que sepa, que simplemente han desistido de buscar trabajo, que ya no se contabilizan en la masa laboral, en la población laboral activa de los Estados Unidos. Y si eso tú lo entiendes de esa manera, entonces te vas a dar cuenta que la cifra del desempleo no está realmente reflejando lo que realmente está pasando con la economía norteamericana, que no es solamente aquí. Yo sí estoy de acuerdo que hay un cambio tecnológico, que hay problemas que obviamente no corresponden solamente a Estados Unidos, pero ese es un punto en el cual tenemos que enfocarnos, porque finalmente lo que nos interesa es que esta economía esté próspera, porque sigue siendo la locomotora del mundo. Ahora, otra cosa, la política exterior, el presidente habló que ciertamente la política exterior no puede ser que Estados Unidos sea el policía del mundo, y que no puede estar yendo a construir, a hacer lo que llaman eso lo siente mucho ciudadano americano. Esto está bien, Patricia, sí, pero tampoco te puedes retirar, porque la política de Estados Unidos hoy se mueve entre el aislarse o participar. Porque al final la paz se altera en Estados Unidos también. Exactamente. Y además el tema es que ahora tenemos un enemigo muy poderoso que está en todas partes, que probablemente no es una cosa, de hecho no comenzó ahora, comenzó el 11 de septiembre, claro, pero que hoy tiene otra cara mucho más tenebrosa, porque puede estar en las computadoras donde nuestros hijos están sentándose, y ahí pueden estar siendo reclutados. Eso mismo lo menciona el presidente, pero precisamente indica que tenemos que tener una estrategia mucho más contundente. Yo sí creo que él tiene razón en un punto. Nosotros no podemos apostar a la política del miedo, que es lo que están haciendo muchos republicanos, entre esos los republicanos radicales que están en la cúspide. Me estoy refiriendo al señor Trump, el neorepublicano Trump, vamos a llamarlo de esa manera, neorepublicano, y al señor Ted Cruz, ¿ok? ¿Por qué? Porque ellos están apelando, y en un momento dado se van a tener que enfrentar, y yo creo que ya se están enfrentando, porque el señor Trump quiere ser el único, y de hecho ya le está diciendo que este señor ni siquiera nació en Estados Unidos, pero lo cierto es que estos son los más radicales y los que están arriba, porque la verdad es que hay un sentimiento de mucha gente, incluyendo muchos republicanos, anti-establishment, es decir, están en contra de lo que está pasando en Washington, consideran que Washington les ha fallado, y por eso, repito, 2/3 de los estadounidenses consideran que la Unión no está yendo en la dirección correcta, que no se están manejando los asuntos de Estados Unidos como deberían. Y ese sentimiento nosotros ya lo conocemos en Venezuela, Patricia. Lo hemos venido conversando, claro, sí, que es cuando viene el candidato antipartido, anti-establishment, a prometer volver grande al país otra vez y supuestamente barrer con todos los males que han hecho daño a la nación, y terminan hundiendo mucho más al país. Ahí te refieres a Trump. Claro,
Me refiero a Trump, porque Ajá. es un candidato antipolítico. Todo el mundo está esperando, yo cada vez que hago una entrevista referente a esto y tengo meses en eso, que el hombre empiece a bajar las encuestas y no hay manera, no baja. No está bajando. Ahí está, y la cosa está polarizada. Hillary por el lado de los demócratas y Trump por el lado de los republicanos. Exactamente, y por eso te estoy diciendo, y además creo que los que están arriba, inclusive, por cierto, la señora Hillary, que se cuide del señor Bernie Sanders también. Te iba a hacer esa pregunta, pero sabes que se me está acabando el tiempo, Sí. porque hay muchísimo apoyo hacia Bernie Sanders, lo estoy viendo de la gente joven, Sí, tú Vilma. sabes por qué, ¿no? Hoy estaba conversando con un amigo que tiene una hija joven y me dijo, mi hija está con Bernie Sanders y la mía, que es el votante aquí en los Estados Unidos, porque es ciudadana Me gusta americana, Bernie está Sanders. con Bernie Sanders. Tú sabes qué pasa, ¿no? Bernie Sanders es muy crítico de Wall Street, de los abusos de poder de las grandes corporaciones. Le apega mucho a los jóvenes, que son los que están afectados, porque acuérdate que el desempleo, esto está pasando a nivel mundial, Patricia, a donde más duro está tocando es a las poblaciones, a los jóvenes que se están integrando al mercado laboral, porque están condenados les a está tener haciendo muy empleos de duro. baja calificación o no encontrar los trabajos Claro. que ellos esperan. Entonces, ¿qué pasa? El señor Bernie Sanders está apelando a ese público. Es lo que en un momento, mira, Pero Ron hay Paul, no analistas Ron que Paul, conocen Ron de la Paul, política aquí que dicen que es un Chávez. ¿Eso es verdad? Bueno, acuérdate que el tipo, abiertamente, por favor, él es un hombre de izquierda, abiertamente, Patricia. Es un tipo que es más, se llama algo así como socialista democrático, es el Partido Socialista Democrático. Es un hombre que no pertenece y no ha militado en las filas del Partido Demócrata. ¿Y tú crees que le pueda es que recorrer yo el creo, camino a Hillary? acuérdate que aquí hay una crisis del bipartidismo, hay una crisis del sistema político, hay una crisis de las instituciones, hay una crisis de confianza de la gente. Wow, eso es Nosotros ya gravísimo. eso lo vivimos, Es muy grave, Patricia, exactamente, y por ya lo eso yo vivimos. siempre he dicho, esto es una advertencia. Estas elecciones no son como otras. Estas son las elecciones probablemente más críticas que se han vivido en Estados Unidos, porque nunca el sistema político había tenido una crisis de confianza y de liderazgo como la que está Pero hay sufriendo hoy. conciencia, hay conciencia en el Yo no electorado lo sé, aquí. Patricia, a Yo veces tampoco creo que no. Yo Fíjate creo. tú que el discurso de la respuesta que dan los republicanos, el que hace la gobernadora de South Carolina versus el que hace Mario Díaz Balart, porque me extraña que La Voz de América haya traducido el de Nikki Haley y no haya traducido y no haya puesto el de Mario Díaz Balart. No, fue la creo que también respuesta. está en otro de los. Lo que pasa es que no quería pero lo quitarte que te tiempo a ti. quiero decir es que fueron diferentes, porque el de Mario Díaz Balart se habló más directamente del tema migratorio. En cambio ella, como está hablando para el electorado norteamericano anglosajón, entonces no quiso tocar el tema migratorio porque es un tema divisionista. Sin embargo, en algo estuvieron de acuerdo. Ellos de alguna manera estuvieron de acuerdo con el presidente, que hay una política divisionista que está haciendo daño, porque ellos reflejan la voz del establishment del Partido Republicano, que están asustados por la amenaza que está representando el fenómeno Trump. Bueno, Vilma, tenemos que tocar este tema porque de verdad que, imagínate, lo que pasa aquí en Estados Unidos, pues... no, es definitorio para el resto del mundo también y para el destino de la democracia. Y bien preocupante, Sí, bien preocupante esto. Las elecciones son en noviembre de este año. Eso es ya. Eso es ya. Me dicen, no, falta ahorita mucho. comienzan las Eso es ya. primarias en 3 semanas. Comienzan, por ejemplo, en Iowa, el caucus de Iowa, y de ahí en adelante el proceso se desata, Patricia. Esto va a Así ser es. una Bueno. lectura muy intensa la que hay que hacer en lo que pasa en el proceso americano. Gracias, Vilma. Muchísimas gracias por estar con nosotros con estos dos grandes temas el día de hoy. Ella es buena para todo. Ustedes lo saben, además les encanta cada vez que la traigo. Y en el próximo segmento vamos a hablar de otro terror que hay colectivo por ahí, que se ha difundido a través de las redes sociales acerca de que al aprobar una ley de amnistía en Venezuela, pues automáticamente quienes tienen asilo en los Estados Unidos o quienes están optando por un beneficio de asilo, pues eso quedarían absolutamente fuera de estatus aquí en Estados Unidos, porque la ley de amnistía pues obligaría a inmigración en los Estados Unidos a tomar una decisión con respecto a eso. Y no es cierto, pero el abogado experto en inmigración, Wilfredo Allen, que es una voz autorizada en el tema, nos va a aclarar todos los detalles al regreso. Pero antes vamos a hablar de emigrar, pero para España. El grupo Sí España te lleva de la mano, porque además muchos piensan que para emigrar a España hace falta tener un familiar español, invertir grandes cantidades de dinero, y no es así. España te ofrece el poder emigrar sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad. No estamos hablando de grandes cantidades de dinero como en otros países. España ofrece un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, como es el caso de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía apenas a 2 años de residir
en España. Esta es una excelente opción, no solamente para los que quieren emigrar por primera vez, sino también para aquellos que ya han emigrado a otros países y no han podido lograr una residencia permanente o sencillamente buscan una mejor calidad de vida. El Grupo Sí España, puedes comunicarte con ellos, el Servicio Integral para España. Ahí tienes los números telefónicos tanto en Madrid como en Miami. Tienen un correo electrónico que es info@ciespana.es, una página web que es www.ciespana.es. El Twitter y en Instagram son @Grupo Sí Hispana y en Facebook Grupo Sí Hispana. ¿Y dónde se come la mejor comida venezolana? Pues en Venezuela. Venezuela, el corazón de Venezuela lo tenemos aquí en la calle 8 con la extraordinaria comida de este restaurante. Está ubicado en la 144, es 144 Southwest, en la calle 8, yo porque voy además de memoria. Y no solamente tienen los mejores platos ahí en el restaurante, sino que puedes comunicarte por teléfono y hacer tu pedido. El número telefónico de ellos es el 786-803-2027. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a tocar este tema de los asilos, no solamente el tema de los asilos para los venezolanos, sino también la ley de ajuste cubano. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate y estamos ya con el doctor, nosotros le decimos doctores a los abogados, él es doctor además porque tiene un doctorado, Wilfredo Allen, es experto en inmigración y yo diría que es una de las voces más autorizadas en inmigración aquí en el sur de la Florida. Gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarme. Willy le decimos los amigos, que somos muchos. ¿Ah? Dime Willy, que respondo mejor. Willy, bueno, quisimos traerte porque hay una especie de terror generalizado entre los venezolanos que tienen asilo político aquí en Estados Unidos y los que están solicitándolo, porque se habla de una ley de amnistía que estaría próxima a aprobarse, yo particularmente creo que eso no va a ser tan pronto, y que la ley de amnistía borraría las posibilidades de que se le concediera asilo político a las personas que están llegando, y a quienes ya tenemos asilo político pues no lo suspenderían. Esa es incluso una de las palabras que se está usando. Tú que sabes como nadie de este tema, por favor, despejanos las dudas. Bueno, es una fantasía. Es más, que yo leí el artículo y pensé que había sido producido por el gobierno de Venezuela para crear cierto pánico en el exilio, de que pidan que no den una ley de amnistía, pues no nos quiten a nosotros lo que tenemos en los Estados Unidos. La verdad, eso es una buena teoría. Cuando yo la leí, me di cuenta que tenía tantas cosas falsas y que estaba creando un pánico tan grande que no le di mucha importancia. Vamos por partes. Si a ti te otorgaron asilo político, solamente te lo pueden quitar si descubren que tú cometiste un fraude en el asilo, si tú mentiste. Y eso ha pasado. Mira, yo he tenido personas de muchos países, incluyendo Venezuela, Colombia, que mintieron en asilo y inventaron documentos, y en un momento u otro pues se dieron cuenta que eran inventados y han pasado por un proceso de deportación a donde le quitaron el asilo por mentir. Y los regresan a su país de origen. Y lo pueden regresar a su país de origen. En este momento hay un señor de un país suramericano que descubrieron que no dijo la verdad en su asilo y le están quitando el asilo. Hay un señor que es ciudadano americano que lo han puesto para quitarle la ciudadanía, porque cuando él no tuvo su residencia y cuando él tuvo la residencia dijo la verdad, pero cuando aplicó para la ciudadanía nunca dijo que en el periodo de residencia ciudadanía tuvo un problema delictivo en Nueva York. Entonces lo descubrieron ahora 20 años después. Siempre descubren todo. 20 años después. A los nazis que le quitaron la ciudadanía y los deportaron, no fue porque fueron nazis, fue porque cuando llegaron a los Estados Unidos le preguntaron, ¿fue usted un nazi? Dijeron, claro que no, yo no fui un nazi. Cuando lo descubrieron, se lo quitaron. Wernher von Braun, que fue el nazi que nos llevó a la luna, porque él era miembro del SS, fue un oficial alto de Alemania bajo Hitler. Él fue el que hizo que los cohetes volaran en Alemania y después fue el que creó el programa de NASA para que los cohetes fueran a la luna. Bueno, cuando Wernher von Braun, los aliados lo capturaron, él dijo, claro que fue un nazi, claro que fue un coronel del SS, era un título honorario. Bueno, ¿qué pasó? En los años 80, cuando él se iba a retirar, pues salió todo lo que él era un ex-nazi y las demás cosas. ¿Pero qué ocurrió? Ciudadano americano, nunca le quitaron la ciudadanía.
que él trabajó los esclavos en Alemania hasta el final para crear los cohetes alemanes. No importa porque lo dijo. ¿Y qué ocurrió? Él se retiró a Alemania, recibió un cheque de los Estados Unidos y no le pasó nada, porque dijo la verdad. Que es una forma larga para explicarte que si a ti te otorgaron asilo político en los Estados Unidos, y fue la verdad, y el 90%, el 95% de los venezolanos que han otorgado asilo ha sido porque han dicho la verdad. El mejor amigo de conseguir los asilos de venezolanos en los Estados Unidos fue el señor Chávez y el señor Maduro. Claro. Fue los gobiernos de ellos, la forma que han tratado a los ciudadanos de Venezuela, la forma que han arruinado el país de Venezuela, ha sido la mejor forma de que los venezolanos que tienen asilo lo han ganado. O sea, son las acciones del gobierno de Venezuela, como han maltratado a su pueblo que ha llevado a los asilos. Entonces, si a ti te otorgaron asilo, no te lo van a quitar si tu gobierno cambia. Entonces, yo no sé si Tinkerbell de Peter Pan llegó un momentico a Venezuela y puso su magia y todo cambió de momento. Sí. Porque no ha sido así. Mira, los logros de diciembre son fabulosos. Y yo creo que Venezuela puede tener un futuro muy bueno otra vez. Pero es un camino que no va a ser muy rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Que si una persona está aquí ahora y le dieron asilo, el asilo no peligra. Al año de tener su asilo, solicita su residencia, es residente americana y nadie se lo va a quitar. Y así pasó con muchos colombianos. En Colombia hubo un tratado de paz que cambió muchas de las condiciones de Colombia. A nadie que le dieron asilo de Colombia o que se convirtió en residente como asilado de Colombia, le quitaron ni su asilo ni su residencia, mientras no hubo violaciones de ley y otras razones, aparte de la paz que existió en Colombia. Así que los nicaragüenses que ganaron asilo durante los sandinistas, una vez que la elección cambió en los años 79 y 80, la política de Nicaragua, no perdieron los asilos. Es más, que lo que ocurrió después que hubo el cambio grande en Nicaragua, que en vez de eliminar los asilos, se quedaron los asilados. Pero ¿qué ocurrió? Había miles de nicaragüenses que habían venido a los Estados Unidos, que habían perdido el asilo, que estaban deportados a los Estados Unidos. Y lo que ocurrió fue la ley Nacara, que legalizó a los nicaragüenses y otros centroamericanos que habían perdido los asilos. ¿Por qué? Porque no era factible deportar a 40.000 o 50.000 personas que habían estado viviendo en los Estados Unidos por 9, 8, 10 años solicitando asilo, aunque habían perdido los asilos, no era lógico deportarlos. Aparte, legalizaron en los Estados Unidos, ayudó hasta cierto punto a mantener a Nicaragua estable. Todavía hoy, que los sandinistas han vuelto al poder, Nicaragua se mantiene a pie por todo el dinero, las remesas que salen de los Estados Unidos y Nicaragua. Y el TPS se mantiene, aunque ha cambiado la situación en Nicaragua en varias formas, para poder mantener a Nicaragua a flote con las remesas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que nadie que tiene asilo lo va a perder. Número 2, si tú estás en un proceso de asilo, el asilo siempre es personal. ¿Qué te pasó a ti? ¿Por qué tuviste que escaparte de tu país? Entonces, no hay una forma que el momento de migración va a decir, bueno, mira, hay un sol nuevo en Venezuela, las peticiones de asilo que están pendientes se eliminaron, las personas perdieron y lo vamos a deportar de los Estados Unidos. No sucede así. Lo que sucede es que van a tener entrevistas, van a explicar por qué salieron de Venezuela, van a explicar cómo las condiciones de cambios ahora no necesariamente los ampara a ellos, pero aparte, si tú eras el dueño de un pequeño negocio, te saquearon tu negocio, te lo quemaron a la tierra, tuviste que escaparte de Venezuela antes que te mataran, tú no vas a poder regresar a Venezuela y abrir un negocio cuando tú no sabes lo que ha pasado. Si tú eres un ganadero y tu finca fue invadida y el gobierno se la otorgó a los invasores, que tú no vas a poder regresar de momento, sacar a las personas que llevan en tu tierra 4 o 5 años y volver a tu negocio. Entonces, no es factible que las condiciones cambien de tal forma que la persona que está pidiendo asilo se lo nieguen sin una entrevista. Si tú tienes tu entrevista de asilo y no te lo otorgan por cualquier razón, tienes que ir frente a un juez de migración. El juez de migración tiene una segunda vista a tu asilo, te lo puede otorgar o te lo puede negar. Y si te lo niega, puedes apelar a la Corte de Apelaciones de Migración, y si pierdes ahí, puedes apelar al gobierno federal. Y van pasando los años. Van a pasar 4, 5, 6, 7 años. Sí. Y estás peleando, mira. Estás peleando y tienes y te mantienes aquí en los Estados Unidos. Te mantienes legal en el sentido de que tienes tu permiso de trabajo y tienes tu licencia de conducir. Yo te confieso que hace una década yo hice un asilo político de Ecuador, a donde la joven que venía de Ecuador me dijo que ella tenía miedo al diablo, porque había un grupo satánico que la estaba persiguiendo en Cuenca.
La entrevista de asilo no fue muy buena, pero tuvo miedo creíble y la soltaron de Chrome. Fuimos frente a un juez que tiene un buen sentido del humor, con un fiscal que es uno de los jefes de fiscales. Hicimos el juicio, ella dijo la verdad. Mira, un grupo satánico en Cuenca que me está persiguiendo. El juez, que es muy católico, muy amigo mío, cuando se acaba el juicio y le niega el asilo a mi clienta, se lo negó. me dice, claro, la persecución satánica no era muy fuerte en ese momento. Sí. Me pregunta a mí, me dice a mí, ¿sabe qué? En 20 años este es mi primer juicio de persecución satánica. Le digo, ¿sabe qué? También es mío. El fiscal dice, yo tampoco he tenido uno igual. Entonces me pregunta, ¿cuál es el plan B? Le digo, bueno, el marido de ella está en Nueva York. Ya obtuvo la residencia. En 2 años lo hago ciudadano. Regreso a tu corte, te reabro el caso y tú le das la residencia casada con un ciudadano americano porque no ha mentido, te ha dicho la verdad. Y me dice, plan B. A los 3 años me reabrió el caso, le otorgó la residencia a la señora porque el marido obtuvo su residencia. Su ciudadanía. Su ciudadanía la pidió, lo aprobaron, regresamos a la corte y el juez le otorgó la residencia y me dijo, ¿sabe qué? Plan B trabajó. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces uno puede usar el asilo para extender las cosas. O sea, te explico el de... ¿Qué es lo que prácticamente están haciendo los venezolanos? No, te digo la verdad, francamente, a mí nunca me han negado una petición de asilo a nivel de entrevista de Venezuela y a nivel de corte. Los que yo he tenido en corte han sido personas que yo no fui el abogado original. Exacto, tuviste que asumirlo cuando fueron a juicio. Corte, y hasta ahora los que he tenido lo han aprobado. Tengo uno que lleva pendiente décadas, que viene a juicio ahora este año, y creo que todo va a salir bien. ¿Y qué ha pasado? Que si eran asilos débiles, los he extendido a buscar otras opciones. Y es más que ha habido asilos tarde de Venezuela, que he tenido buenos testigos que lo que han dado es protección contra deportación hacia Venezuela. Son personas que aplicaron 1, 2, 3, 4, 5 años tarde, pero la familia fue perseguida en Venezuela. Y aunque el asilo fue presentado tarde, los jueces me han otorgado protección de ser enviado otra vez a Venezuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que si uno hace su trabajo correcto, pues las cosas salen bien. Así que de Venezuela no me preocupa tanto, pero de otros países he usado el proceso de asilo para extenderlo y tener otra opción. La ley me permite hacerlo. A lo mejor no es la mejor forma de usar la ley, pero me permite hacerlo. Así que en realidad vamos a decir que ¿Es una estrategia? Es estrategia, bueno. Claro. Pero vamos válida, a decir que usted llegó de Venezuela en septiembre. Aplicó para asilo ahora. Chances son que lo van a entrevistar este año porque tienen nuevos oficiales y van a agilizar los procesos de entrevista. Eso te lo iba a preguntar porque las entrevistas se están tardando de 2 a 3 años y eso... Lo que pasó fue que en agosto de 2014 entraron casi 50.000 niños y madres con niños pequeños por la frontera de los Estados Unidos, principalmente o casi todos de América Central. Entonces, ¿qué ocurrió? El gobierno americano le dio una prioridad a entrevistar a esas personas y le dio una prioridad a la corte para atender esos casos. Es más que... Estaban colapsados los funcionarios de inmigración, simplemente. Sí, entonces, mira, por ejemplo, el juez que me negó el asilo de persecución satánica, que es uno de mis jueces favoritos, yo tengo 2 casos con él muy fuertes de perdones de problemas criminales que me lo ha pospuesto hasta el año 2019 para buscar una fecha, porque él está encargado de uno de los calendarios de los niños que entraron solos, que hasta cierto punto es triste, porque son niños o que los padres llevan, todos tienen padres aquí, pero que están en ilegal o que no tienen estatus. Entonces es muy difícil tener ese tipo de casos. Las entrevistas mías en la oficina de asilo, las entrevistas fuertes de clientes venezolanos, de Ucrania, de otros países, me las han demorado, pero me están entrevistando a todos los niños que yo represento que entraron solos. Esas entrevistas les están dando prioridad. Prioridad. Claro. Hasta ahora, pero mira, hasta ahora me han otorgado asilo a muchas mujeres de Centroamérica. Porque si tú miras lo que está ocurriendo en Centroamérica, las mujeres en particular han sufrido una persecución muy grande. Y la mujer, un grupo social en particular, y en países de Centroamérica el abuso de las mujeres es muy alto. Así que le han otorgado asilo. Pero eventualmente los casos venezolanos también los van a entrevistar. ¿Y qué va a ocurrir? La mayoría de los casos fuertes los van a aprobar. Pero vamos a decir que tú tienes un caso débil. Entraste ahora, te entrevistan en agosto del 2016. Te van a enviar a tu corte. La primera corte va a ser a lo mejor en noviembre de 2016 o enero del 2017. Eso va a ser una corte de presentación. El juicio tuyo puede ser en noviembre o diciembre del 2017 o enero o febrero del 2018. Si perdiste ahí, vas a apelar. La apelación, si vas a perder la apelación, te la van a dar en noviembre o diciembre del 2019. Y uno espera de aquí al 2019
algo ha ocurrido en las leyes de migración que permita legalizar a muchas personas que están aquí ahora. Y mira, yo aprendí mucho en los años 90. Yo representé a muchos europeos orientales y yo nunca perdí un asilo de ellos. Pero entonces empecé a representar a nicaragüenses y haitianos. No gané mucho de esos casos. Ahora me va a decir, porque tengo que ir un corte de regreso, porque y vamos a puntualizar un poco el tema de lo de la ley de amnistía. Ya le voy a explicar por qué, porque el tema es que lo que se dice es, por ejemplo, un caso que tenga asilos, como el caso Anderson, yo estoy asilada por el caso Anderson, y que me quiten ese juicio de Venezuela, pues no justificaría que yo siguiera viviendo en los Estados Unidos. Eso es lo que se dice, pero vamos a puntualizar un poco sobre eso, y también al regreso quiero que me hable un poco de la ley de ajuste cubano y cómo están los cubanos con este tema de que podrían quitarles esa protección que han tenido durante tanto tiempo, protección además muy merecida. Antes de ir a un corte vamos a hablar de tu casa, del momento de escoger el lugar donde vas a vivir. Para eso tienes un gran asesor que es tucasaenflorida.com, que es una compañía de real estate fundada por venezolanos que saben lo que te gusta. Prestan el servicio de venta y alquiler de casas, apartamentos y todo lo que necesitas para vivir en Florida. Te hacen las remodelaciones a tu gusto. Si quieres construir, te hacen tu casa a las medidas de tus necesidades. Si compras inmuebles para alquilar, ellos te lo administran. Tucasaenflorida.com funciona como un motor de búsqueda de inmuebles y propiedades, y cada persona puede ingresar en la página web y desde allí buscar y encontrar las propiedades con características, precios, disponibilidad y fotos actualizadas. Lo puedes conseguir a través de su página web, que es www.tucasaenflorida.com. Sus redes sociales son en Instagram, @tucasaenfl, en el Twitter, @tucasaenflorida, y tienen un correo electrónico que es info@tucasaenflorida.com. 3 números telefónicos, uno de los cuales puedes llamar directamente desde Venezuela, 771-0568. Desde Estados Unidos puedes llamar al 561-927-5412 y desde Perú el 718-5028. Vamos a un corte y al regreso continuamos hablando de este importante tema para nosotros los inmigrantes con el doctor Wilfredo Allen. Ya volvemos. Agárrate con Patricia Poleo. Agárrate con Patricia Poleo. Regresamos con Agárrate. Yo le había dejado al doctor Wilfredo Allen, Willing, para todos los amigos, una pregunta al aire. Casos específicos que serán incluidos en la ley de amnistía. Por ejemplo, el caso Anderson. No solamente estoy yo aquí con el caso Anderson, también tenemos a 2 perseguidos políticos que van a juicio en estos días aquí, juicio de asilo, que también están señalados por haber participado. Por cierto, los conocí aquí, yo supuestamente soy cómplice de ellos y los conocí aquí, ni siquiera los conocí en Venezuela, ¿no? Es el caso de unos hermanos que van a juicio. Es más, que el fiscal que inventó el caso está en Orlando y le otorgaron asilo. No, el fiscal, uno de los fiscales, Contreras, está aquí con asilo. Y otro de los fiscales, que fue el peor, que se llama Yoraco Bausa, está aquí estudiando inglés. Y nosotros aquí perseguidos por ellos dos. Bueno, esas son las cosas. Oye, yo espero que uno de ellos sea testigo en el próximo juicio y admita lo que él hizo en Venezuela. Claro, tendrá que hacerlo, porque además ese fue su argumento de asilo, para solicitar, que lo obligaron, que estuvo presionado, etcétera, y que él denunció eso. Willy, el caso de esos casos, por ejemplo, casos que son específicamente están incluidos en la ley de amnistía, el caso de los militares que estuvieron en la Plaza Altamira y que también están en el exilio. Si están incluidos, no habrá un funcionario de inmigración que diga, bueno, no, ya usted fue amnistiado en Venezuela, usted no tiene nada que hacer aquí, o amnistiado en Venezuela, usted no tiene nada que hacer aquí, no tiene caso de persecución. Mira, pudiera ser si es algo específico como algo eso, específico, exactamente. pero igual tiene el derecho de presentar su caso y explicar por qué tiene miedo de regresar. Y hay miedos reales. Pero en caso de que ya, por ejemplo, un caso que sea ya asilado y esté en proceso, por ejemplo, de la residencia. Sí, pero mira, la realidad, bueno, ahí no hay problema ninguno. Si a ti te otorgaron asilo, no te lo pueden quitar y te van a otorgar la residencia. Eso es definitivo. Definitivo. Eso es muy importante. 100% garantizado. Si tú estás todavía pidiendo asilo y en tu caso en particular ha habido una amnistía, pero tú no sabes cómo esa amnistía va a trabajar y el gobierno americano no sabe lo que va a pasar. Tú no sabes si grupos motorizados de Venezuela van a buscar venganza y los matan. Porque una amnistía es un pedazo de papel que emite un gobierno, claro, pero no necesariamente controla a las personas que te quieren hacer daño.
que están... Y que creyeron en las mentiras, por ejemplo, en el caso de las o acusaciones. que fabricaron las mentiras Claro. también. Son personas que te quieren eliminar. Si tú fuiste el perseguidor de ellos que inventó la mentira, si tú fuiste el que acusó a los hermanos Guevara y los dejó que los torturaran, aunque venga una amnistía, tú quieres eliminarlos a ellos, tú quieres eliminar a las personas que están fuera, porque tú sabes que te pueden hacer daño hablando sobre el tema. Así que el peligro continúa, no me preocupa tampoco. Así que aunque sea un caso específico, no te quita el derecho de ir frente a un juez. Mira, te voy a dar un caso, déjame darte algo muy específico. Sí. Yo represento a muchos colombianos y varios de ellos, en el plan que hubo de reconciliación de Colombia, pues el gobierno, parte de lo que dijeron era, bueno, estas personas que fueron informantes en los Estados Unidos o que se fueron para los Estados Unidos, que están ahora en un proceso de deportación en los Estados Unidos, unos son parte del proyecto que existe en Colombia de reubicarlos otra vez. Pero hasta ahora, a los clientes míos que pelearon para protección contra la tortura, porque estos son personas que traficaron drogas y que vinieron a los Estados Unidos a pedir protección, o que vinieron, se convirtieron en informantes y tienen miedo de regresar a Colombia. Obvio, claro. A todos le han dado protección y a ninguno lo han devuelto a Colombia. Y parte del argumento del gobierno ha sido, hubo este tratado en Colombia, hubo este acuerdo de paz, ha habido un acuerdo de reconciliación, pero también hay evidencia que muchas de estas personas que testificaron contra militares, contra policías, contra senadores, han regresado. Y que Bueno, raro, dígame, los que están mataron. amenazados, los que han sido amenazados por la guerrilla, cuando se dé, si se firma ese acuerdo de paz en marzo, Pero sea que la creo que no se va guerrilla, a firmar. o sea las autodefensas, o sea Exacto. otros militares, la vida de ellos continúa En peligro, así es. Y a ninguno, y a la mayoría, por lo menos que yo estaba involucrado, le han dado protección y no la han devuelto. Entonces, y eso es algo que es muy diferente a lo de muchos venezolanos que no tienen un arrastre delictivo, que solamente están pidiendo protección porque lo que le ocurrió a ellos en el pasado en Venezuela. Así que en realidad yo creo que ese artículo fue creado para crear cierto pánico, cierto miedo. No le daría mucha importancia. El G2 cubano debe tener la mano metida detrás de ese artículo Yo no sé, que pero- asustaba a todo el mundo, que lo ha puesto Pero de todo el mundo verdad, a correr. cuando tú lees ese tipo de artículos, tienes que pensar cuál fue la motivación detrás de eso. Sí. Porque la motivación fue para sembrar el miedo, pero no está basado en la ley de los Estados Unidos. Porque aunque las condiciones cambien, tú tienes el derecho de ir frente a un juez. En lo que vienen los asilos políticos, no puede pasar una ley que diga, no se le da asilo a los venezolanos. Si tú eres de Inglaterra, tú puedes pedir asilo político en los Estados Unidos. A lo mejor no lo vas a ganar, pero tienes el derecho de pedirlo, Claro. de presentarlo, de ir frente a un juez, de apelarlo si te lo niegan y seguir el proceso legal de los Estados Unidos. Así que francamente le diría a mis hermanos venezolanos que están en el proceso de asilo que no se preocupen, continúen con su proceso, hagan lo correcto. Los que tienen el asilo, pues Digan quédense la verdad. tranquilos. Los que tienen asilo, Hay que decir la verdad, sí, hay que decir la verdad. los que tienen asilo, si están llegando ya al año, una vez que llegan al año de ser asilados, apliquen inmediatamente a su residencia. Háganlo inmediatamente al año. Eso me está regañando a mí No porque esperen. nunca lo hice. Es un regaño indirecto conmigo porque no lo yo hice. incapaz de regañarlo a usted. Me está Incapaz regañando, de hacerlo. no importa. Pero una vez que llegue ese año, hágalo enseguida. Vamos a cambiar ahora al público cubano. Hay también pánico de que se elimine la ley de ajuste cubano, de que con estos acuerdos que hay entre Cuba y Estados Unidos, pues esto ya no haya perdido sentido. Y uno dice, ¿cómo ha perdido sentido si cada vez son más los cubanos que se montan en una balsa y arriesgan su vida por salir de Bueno, mira, Cuba? el ajuste cubano es un animal de diferente forma, es una ley totalmente separada. Y lo que muchas personas no entienden, que en 1996, con la reforma migratoria, se eliminó el ajuste cubano, paró de ser una ley y se convirtió en una ley temporal hasta que el presidente de los Estados Unidos anuncia al Congreso que Cuba ha tenido elecciones libres, transparentes y democráticas. Una vez que el presidente... De verdad, ¿verdad? De verdad, ¿verdad? No. Sí, no lo que hay, no el disfraz que hay puede ser de ahora. mentira, pero el presidente americano tiene que levantar la mano y decirle al Congreso americano, Cuba ha cambiado, acaba de tener elecciones libres, transparentes y democráticas. Yo no creo que el presidente Obama lo va a hacer en un futuro muy cercano y me imagino que el próximo presidente tampoco lo va a hacer. ¿Qué ocurre? Que el ajuste cubano no se va a eliminar hasta que eso ocurra. Lo único que se puede eliminar que tiene que ver con el ajuste cubano, el pie seco, pie mojado, porque eso fue una acción ejecutiva del presidente
Clinton en el año 96. Eso se puede eliminar, pero en realidad no creo que se vaya a eliminar, porque entonces lo que ocurre es que se convierte en un grupo de cubanos de segunda categoría, que no pueden legalizarse en los Estados Unidos. Porque para los cubanos siempre ha sido muy difícil ganar asilo político, que no se crea. Yo te diría a ti que la ley NACARA incluyó a los cubanos porque había decenas de miles de cubanos que entraron por la frontera del año 66 al año 96. Le recordaría a las personas que no saben la historia que de 1966 hasta 1996 ningún cubano que tocaba tierra como balsero, ningún cubano que entraba por la frontera de México-Canadá se podía legalizar por el ajuste cubano. Entonces había miles de cubanos. Yo te diría a ti que el 80%, 90% de los cubanos que entraron durante esa época perdieron asilo político y estaban aquí con órdenes de deportación. Y fue la amnistía de Reagan del 86 y NACARA en el 97 que los legalizó a ellos. Sin la amnistía de Reagan y sin NACARA nunca se hubieran podido legalizar. Así que en realidad no creo que quieren crear esa segunda categoría de cubanos. Lo que está ocurriendo ahora es que los arreglos del 2014 ha creado un pánico en Cuba que se elimine la ley de ajuste cubano. Antes de empezar estábamos conversando de las bolas y los chismes y los rumores que se convierten en una forma de vida. Y en Cuba se ha corrido el rumor que se va a eliminar el ajuste cubano, que no va a ocurrir. Y eso ha llevado que en el año fiscal... Estábamos discutiendo quién corría más rumores, si los venezolanos o los cubanos. Es una competencia fuerte. Pero mira, yo te diría a ti que los cubanos ganan simplemente porque del año 2014 al año 2015, 70.000 cubanos nuevos entraron a los Estados Unidos, 50.000 ilegalmente, o por la frontera de México, en balsa, por la frontera de Canadá, o presentando documentos falsos en el aeropuerto de Miami. Así que fue un número bastante elevado que se creyó el cuento que se eliminaba la ley, que tenían que llegar ahora. Y en este momento hay 15 o 20.000 o más en Ecuador, hay 4.000 y pico, 8.000 y pico en Costa Rica, otros 1.000 y pico en Colombia y quién sabe cuántos más en Panamá, que están huyendo de Cuba y quieren entrar a los Estados Unidos. Y una vez que lleguen aquí, sí pueden acogerse a la ley de ajuste cubano. Lo que yo creo que sí va a pasar es que por la política migratoria de los Estados Unidos, si tú ves tantos cubanos dentro de la frontera, van a brincar. Y cuando tú ves que un representante federal, como es el señor Curbelo, quiere eliminar la ayuda económica a los cubanos que están entrando ahora, o el senador Marco Rubio, que es cubano-americano, también quiere eliminar la ayuda. Que sorprende eso un poco, ¿no? A mí no me sorprende, porque yo creo que están respondiendo a las inquietudes del Partido Republicano y el sentimiento del Partido Republicano y también de la comunidad cubano-americana sobre el incremento de una inmigración nueva de Cuba. Así que creo que están respondiendo a su base. No creo que es totalmente correcto, pero yo entiendo por qué están haciéndolo. Una cosa electoral o política. Yo creo que el factor electoral y la política siempre juega un papel muy grande en ese tipo de cosas. Gracias, Willy. Gracias por habernos atendido el día de hoy. Patricia, muchas gracias por invitarme. Bueno, y lo vamos a soltar porque sabemos que tiene otro programa de televisión. Era Wilfredo Allen. Espero que esté todas las dudas cubiertas. De todas maneras, cualquiera que nos mande ese correo, entonces nosotros vamos a mandarle el link de esta parte, de este segmento del programa, para que todo quede aclarado. Porque de verdad que en las redes sociales nos tienen absolutamente atomizados con este tema de que van a eliminar los asilos políticos a los venezolanos con la ley de amnistía. Me despido hasta mañana, pero primero vamos a hablar de otro tipo de emigración, de todo otro lugar a donde ir, que es España. Y es que muchos piensan que para emigrar a España hay que tener un familiar español o invertir grandes cantidades de dinero, y esto no es cierto. El Grupo Sí España te lleva de la mano para que puedas emigrar a España sin tener que invertir y sin tener que montar una empresa ni tener que comprar una propiedad, y no estamos hablando de grandes cantidades de dinero. España ofrece además un proceso migratorio viable y te abre las puertas a toda Europa, porque ciudadanos iberoamericanos, como es el caso por supuesto de los venezolanos, pueden aplicar por la ciudadanía española a los 2 años de residir en España y tener ese pasaporte que te abre las puertas de todos los países de la Unión Europea. Los fundadores del Grupo Sí España son expertos en el área migratoria y te ayudarán a canalizar tu proceso migratorio de inversión de una manera personalizada y sirviendo así de enlace con profesionales en España. Tienes en pantalla los contactos telefónicos en Madrid y en Miami del Grupo Sí España, y en sus redes
redes sociales son en Twitter y en Instagram, @Grupo CIESPANA, en Facebook son Grupo CIESPANA y tienen un correo electrónico que es info@ciespana.es y una página web llena de información que es www.ciespana.es. Y el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Calogero Tramont es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.turred.com. A través de esa página web haces tu cita. Su número telefónico es el 954-732-1485. Y los accesorios que luzco en este programa son todos diseñados por Jackie Rosenthal, diseñados y hechos en su taller en Weston. Jackie Rosenthal además da clases, imparte clases de orfebrería, clases para hacer todos esos accesorios y tiene todas las herramientas y todos los materiales necesarios para eso. Tiene una promoción, si vas con una amiga, una clase te sale gratis. Y ahí además puedes encontrar todas las bellezas. Está además colocando en los estantes puras bellezas y puras cosas nuevas. Su teléfono es el 954-708-9300 y su ubicación es 15946 West State Road, 84 Sunrise en Weston. Bueno, me despido. Hasta mañana. Este programa fue presentado por tucasaenflorida.com, Grupo Sí España, servicio integral para España. Venezuela Food and Tradition, en el corazón de la calle 8. Patricia Poleo en Agárrate, opinión estremecedora.